Bien, vamos a comenzar entonces con transformada de Laplace. En la transformada de Laplace vamos a recorrer todo este capítulo, desde la 4.1 a la 4.6. La primera sección es solamente con respecto a la definición de la transformada de Laplace y vamos a calcular la transformada de Laplace de algunas funciones a través de la definición misma. La sección 4.2 vamos a ver algunos teoremas que nos van a permitir calcular la transformada de Laplace de algunas otras funciones, sobre todo de, como dice acá, transformada inversa. Será el proceso inverso de hacer la transformada de Laplace. Pueden verlo como una analogía entre el proceso de derivar e integrar. Y también vamos a calcular la transformada de derivadas. La sección 4.3 tenemos unos teoremas de traslaciones. Estos teoremas de traslaciones ahora nos van a permitir transformar otro tipo de funciones, tal vez que tengan algunas formas compuestas y se puedan identificar precisamente como para aplicarse en estos casos, ¿no? En estos métodos. En la 4.4, bueno, tendremos algunas formas adicionales para calcular la transformada de Laplace, por ejemplo, transformada de derivadas, perdón, derivada de transformadas. Esto nos va a permitir resolver otro tipo de problemas, transformada de integrales y transformada de una función periódica. Acá cuando veamos transformadas de una función periódica, vamos a hacer algunos comentarios con respecto a lo que son series de Fourier, pero bueno, yo creo que esa partecita de series de Fourier tal vez si alcanzamos a verlo, lo vamos a estudiar un poquito al final, para no enrollarnos con eso y de pronto que no alcancemos a terminar el tema. 4.5, la función delta de Dirac. Ya veremos para qué tipo de casos se utiliza. Sobre todo son funciones muy especiales que representan más o menos, se conocen también como funciones pulso. Funciones pulso, porque bueno, ya iremos a entrar en ese detalle. Y para terminar este capítulo, vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace. Acá en esta parte sí que vamos a resolver sistemas de ecuaciones diferenciales un poco más amplios, no tanto como el que estudiamos para el examen 3, sino nos vamos a permitir también estudiar otro tipo de sistemas. Por ejemplo, acá sí que podemos trabajar con los sistemas de circuitos, esos sistemas de ecuaciones diferenciales que se pueden desprender de los circuitos. Recuerden lo que vimos para la parte de circuitos, tenerlo por ahí presente para cuando lleguemos ahí. ¿Bien? Y eso sería el último capítulo. Bueno, hay unas partes que van realmente rápido. Y vamos entonces a entrar aquí en materia. Bien. Acá tenemos básicamente algunos ejemplos de transformadas. Como nosotros ya vimos de antemano, sabemos que el operador diferencial es una transformación lineal. Fue algo que vimos, de hecho, hace unas semanas. Y básicamente, ¿qué se necesita para que una transformación sea lineal? Entonces, uno, recordemos, tiene que una transformación es lineal si cumple esta propiedad que se conoce como la linealidad T de U más T de B, esto para cualquier par de vectores U y B en un espacio vectorial, y que T de alfa veces U, donde alfa es un escalar, esto es alfa veces T de U. Esta se le conoce como propiedad homogénea. Entonces, bueno, en algunos textos realmente lo que se hace es que se combinan ambas, y se combinan ambas en una sola, es decir, ponen alfa veces U más beta veces V. Y bueno, dicen que la transformación es lineal si se cumple esto, que esto es alfa veces T de U más beta veces T de B. Bien. Ejemplos entonces de operadores de transformaciones lineales. Tenemos acá transformaciones lineales, tenemos la derivada, ¿cierto? El operador diferencial. El operador diferencial básicamente pues permite separar en sumas y sacar estas constantes, ¿no? Por ejemplo, también tenemos
acá en esta lista, a lo que viene siendo el operador integral. Y esta integral también permite hacer la misma manipulación, ¿no? Separo en sumas y puedo sacar constantes, lo mismo para la integral definida. Tenemos básicamente estos tres ejemplos aquí de lo que son transformaciones lineales. Y de hecho la transformada de Laplace también será lineal, pero bueno, ya la iremos a ver. Bien, vamos a la definición de la transformada de Laplace. Algunas condiciones importantes son las siguientes. Bueno, si tengo una función f definida para todo t positivo, entonces se dice que esta integral, la integral que está acá, integral de 0 a infinito de f de t e a la menos st, donde s para esta integral es constante, todo por dt, ¿cierto? Porque varía con respecto a t, es la transformada de Laplace de f, siempre y cuando la integral converja. Acá entonces va a ser necesario, muchachos, que ustedes hagan un repaso de lo que eran esas integrales impropias, ¿cierto? Esas integrales impropias que se estudiaban en cálculo 2, que bueno, esperaría yo que no fuera muy ajeno a lo que recuerden, pero vamos a utilizarlas. Entonces, así se define la transformada de Laplace. Y esta es la notación. La notación es de esta manera. Es una L de este estilo, acá entre llaves de f de t. A las transformadas normalmente les vamos a denotar con letras mayúsculas y como se pueden dar cuenta, esto va a ser una función que depende de S. Entonces veamos aquí las notaciones. Son con letras mayúsculas y para las funciones usamos letras minúsculas. Bien, para esta función f de t la representamos con letra minúscula y la transformada de Laplace es f mayúscula. ¿F mayúscula de quién? De S. ¿Vale? Lo mismo para esta, ¿no? Transformada de g de t es g mayúscula de S, de y de t y mayúscula de S. Y acá, bueno, esta no se utiliza realmente mucho porque se sale un poco de las convenciones, o no sé si de pronto hay un error acá en el texto, pero la notación realmente es usar para las funciones que dependen de t, usar letras minúsculas, y para las funciones que dependen de s, letras mayúsculas, ¿bien? Lo que vienen siendo las transformadas de Laplace. Recuerde, la transformada se define así siempre que la integral converja, siempre que esta integral converja. Si esta integral diverge, entonces no existe la transformada de Laplace de la función. ¿Bien? No está definida la transformada de Laplace de esa función. No necesariamente tiene que estar definida. ¿Vale? De la misma forma, ahorita vamos a hacer algunos comentarios de acuerdo a un criterio que vamos a ver más adelante de cómo reconocer si una función que depende de S es la transformada de Laplace de una función. ¿Sí? Y eso nos va a interesar para hacer, como les dije, el proceso inverso. A ver, ¿a qué me refiero? Por, por ejemplo, nosotros ya hemos estudiado ampliamente en cursos anteriores este proceso. Si yo tengo una función y por acá, no sé, vamos a poner coseno de 3x, entonces, ¿quién es y'? ¿Quién es? Esto va a ser menos 3 seno de 3x, ¿cierto? Este es un proceso directo que va de la función a la derivada. Pero si ahora yo tengo la derivada, que sea, qué sé yo, 2, vamos a ponerle acá tangente de 3x. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es esa función de allá? ¿Cierto? ¿Quién es esa función de allá? Y bueno, ¿quién es esa función de allá? ¿Quién es? ¿Quién es la integral de la tangente de 3x? Secante, ¿no, profe? La secante, logaritmo natural Logaritmo natural, de perdón. la secante, ¿no? O menos logaritmo natural del coseno, que es lo mismo. Acá de 3x, ¿cierto?
Y acá entonces vamos a poner un 2/3. Un 2/3. Así. Entonces acá tenemos ese proceso. Yo voy de la función a la derivada. O voy de la derivada a la función. Y bueno, es más o menos natural pensar que si yo les doy a ustedes cualquier función, usted puede calcular la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora la pregunta es, bueno, si y' es e a la x al cuadrado, la pregunta es, ¿quién es y? ¿Quién sería y en este caso? ¿Quién sería y en ese caso? Profe, esa integral no se puede hacer no se puede hacer. Esa integral no es una integral, bueno, en los textos, creo que tal, no estoy seguro si tal vez en el texto acá, en alguna vez que hayamos hecho algún ejercicio, habrá salido esto, tal vez no. Pero en cálculo 3 se recuerda nuevamente y se dice que es una integral no elemental, se nombra de esa manera. Y básicamente es porque no existe, ¿bien? No existe primitiva, esta primitiva de acá no existe, al menos con variables reales, ¿bien? ¿Sí? No existe en variables reales. Sí existe con algunas funciones complejas, pero eso es otra, como dicen por ahí, eso es harina de otro costal. Entonces, esto es lo que queremos también pensar acá. Algo como esto. Si yo ahora tengo una función f de s aquí, f de s, ¿será que siempre existe una función f de t aquí? ¿Será que siempre existe esa f de t? Entonces vamos a ver bajo qué condiciones la teoría garantiza la existencia, aunque incluso aunque la teoría garantiza la existencia, no necesariamente debe ser sencillo. No necesariamente es sencillo ¿qué? No necesariamente es sencillo encontrarlo, ¿bien? Hay teoremas a veces que son de existencia y la solución no está disponible para las herramientas algebraicas. Bien, a ver, con respecto a qué me estoy refiriendo acá. Si usted, por ejemplo, tiene la función y igual a x al cubo más x más 1. Esto es un problema de cálculo 1. Esta función resulta que es inyectiva. Y si es inyectiva en todo su dominio. Entonces usted puede calcular la inversa. Para calcular la inversa, si ustedes lo recuerdan, o bueno, si no lo recuerdan bien, uno lo que hacía era intercambiar las variables, ¿sí? Es decir, escribir x igual a y al cubo más y más 1 y despejar y de aquí. Resulta que de aquí no se puede despejar y. Es decir, en la teoría, la inversa existe. Esta inversa existe. Esta inversa existe. Porque la función es inyectiva. Entonces la inversa existe. Pero sobre la práctica no tenemos álgebra que permita despejar de acá esa variable y. ¿Bien? Al menos no álgebra sencilla. Tal vez uno puede hacer una aproximación de esta función y, no sé, qué sé yo, un polinomio de Taylor, algo de este estilo. Y de ahí sí que podría dejar todo escrito en términos de X, más o menos. Pero bueno, no es del alcance del curso de cálculo 1. Entonces va a pasar acá algo, podríamos encontrar cosas de ese estilo. Puede ser que la teoría diga que esa función que depende de S puede ser o es la transformada de Laplace de una función. No necesariamente debe ser sencillo hallar esa función f de t. Bueno, de momento, la transformada de Laplace es así, integral de 0 a infinito, e a la menos st f de t de t, y existe o está definida de esa manera siempre que la transformada de Laplace, perdón, siempre que esa integral converja. Si esa integral no converge, si esa integral diverge, entonces bueno, ahí tenemos que decir que no existe precisamente esa transformada de Laplace. Veamos este primer ejemplo, bien sencillo, la transformada de 1. La transformada de 1.
Entonces, ¿cuál es la transformada de 1? Por la definición, integral de 0 a infinito de e a la menos st por 1, ¿cierto? ¿Cómo tomamos nosotros estas integrales impropias? Entonces, de esta manera. Límite cuando b tiende a 0, límite cuando b tiende a infinito, de acuerdo a este extremo, ¿cierto? De la integral de 0 a b de e a la menos st de t. Calcula uno esta integral, resulta que esta integral es esto. Es menos e a la menos st sobre s entre 0 y b. Y ahora vamos a evaluar, ¿cierto? Evaluamos y ahora tomamos límite. Entonces, bueno, resulta que el límite cuando b tiende a infinito, esto tiende a 0. Y entonces la transformada de Laplace de 1 es ¿quién? 1 sobre s. Es 1 sobre s. Bueno, acá hacen algunas observaciones. Y dice, bueno, siempre y cuando S sea positivo. En otras palabras, cuando S es positivo, el exponente SB es negativo y por lo tanto esto tiende a 0. Si S, suponemos que es negativo, entonces esto tiende a infinito y por lo tanto diverge, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, acá lo que dice, si esto es negativo, diverge. Entonces, para que esto converge y para que la transformada de Laplace tenga sentido y exista, el S se toma positivo. Y con las cuentas que se puedan hacer allí con esa transformada de Laplace, hay que tener en cuenta que el S es positivo. Bien, para este caso. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a calcular la transformada de t. Recuerda que estamos evaluando funciones que dependen de t, entonces vamos a calcular la transformada de t. A ver, vayan calculando la transformada de t mientras abre aquí el whiteboard. Vamos escribiendo, por definición, ¿qué sería la transformada de t? La transformada de t será integral de 0 a infinito de ¿quién? De e a la menos st por t. Bien, esto por dt. Esta integral se debe hacer por partes. Y bueno, ¿cuánto da? Hágame esa integral. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, vamos a cambiar hoy de este fondo. A ver cómo nos va. A ver si les gusta más este fondo. Bueno, el otro fondo es como oscuro. Bueno, vamos a escribir esto aquí. Vamos a calcular entonces la transformada de Laplace de t, que por definición es la integral de 0 a infinito, de t e a la menos st por dt. Bien, vamos a borrar estos dibujos. Y veamos. Esta integral se tiene que hacer por partes. Entonces voy a hacer esta integral aquí aparte. Integral de t e a la menos st y ahorita la incorporamos en este resultado. Bien. Para esto, consejo, tomemos u igual a t, el de u, que sea el de t, el de b, perdón, el de b, que sea e a la menos st, y el b, ¿quién sería? ¿Quién sería el b? El b será la integral de esto, ¿cierto? Será menos e a la menos st sobre s. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera, ¿quién será esta integral? Esta integral será u por b, nos queda menos t e a la menos st sobre s menos la integral de quién?
del b, que será esto, menos e a la menos st sobre s por el de u, que es el de t. Bueno, de acá vamos a sacar esto como una constante. Está 1 sobre s es constante. Entonces nos queda aquí menos t e a la menos st sobre s. Acá entonces va a quedar más 1 sobre s. Y la integral de e a la menos st, ¿cierto? Pero la integral de e a la menos st, ¿quién es? Es menos e a la menos st sobre s, ¿cierto? Sobre s, y bueno, esto más una constante c. Es decir, ¿qué va a quedar de todo esto? Va a quedar y aquí entonces quedará menos 1 sobre s cuadrado e a la menos st más c sobre s. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos bien, muchachos? Sí me están escuchando, ¿no? Bueno, según lo que sube acá en Sí, el señor. micrófono, sí. Ah, bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a incorporar ahora este resultado en esa integral impropia que llevamos allá. Entonces, esa transformada de Laplace de t será el límite cuando b tiende a infinito de quién? De toda esta integral, ¿cierto? Pero esa integral, de hecho, es esa cantidad. Es menos t e a la menos st sobre s menos 1 sobre s cuadrado e a la menos st más c sobre s, ¿cierto? Más c sobre s. Y bueno, esto evaluado entre 0 y b. ¿Sí? Es decir, esto va a ser el límite cuando b tiende a infinito de quién. A ver, ¿de quién? Evaluado todo en b. Evaluado todo en b, nos va a quedar lo siguiente. Tengan en cuenta que estaba integrando con respecto a t, ¿no? Es decir, que acá va a quedar menos b e a la menos bs sobre s para esta integral, y el límite también, esto va a ser constante. Acá tengo 1 sobre s cuadrado e a la menos b menos bs, ¿cierto? Menos bs. Y bueno, acá va a quedar entonces más c sobre s, no hay t para reemplazar, y ahora evaluado en 0, ¿no? Si t vale 0, bueno, este primer término se hace 0. Este primer término de acá se hace 0. Si t vale 0, ¿cuánto vale este segundo término? Entonces aquí va a quedar menos, abro paréntesis, ahora esta parte evaluada en 0, acá va a quedar entonces menos 1 sobre s cuadrado, ¿correcto? Y acá pues va a quedar más cs, ¿no? No hay dónde evaluar allí. Ahora vamos a romper este paréntesis, vamos a trabajar con esto antes de calcular el límite. Queda entonces límite cuando b tiende a infinito de quién. Bueno, de momento vamos a dejar esto así. Sobre s, acá va a quedar entonces 1 sobre s cuadrado e a la menos bs. Y bueno, aquí ¿qué va a quedar? Nos va a quedar cs menos cs, 0. Acá va a quedar 1 más 1 sobre s cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a evaluar el límite. Cuando vamos a evaluar el límite encontramos un inconveniente. ¿Qué inconveniente encontramos?
A ver, díganme ustedes, ¿qué inconveniente encontramos cuando vamos a evaluar el límite? Muchachos, ¿sí están siguiendo la clase o no? Profe, que el primer término tiende a infinito. El primer término, de hecho, a ver, este primer término tiene una forma indeterminada, porque si b tiende a infinito, nos queda la forma infinito y e a la menos bs, cuando s es positivo, e a la menos bs, ¿eso a dónde tiende? Tiende a cero. Y cero por infinito es forma indeterminada, ¿cierto? Es forma indeterminada. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer para este límite, esta primera parte del límite, es reescribir un poco esta cuenta. Voy a separar de una vez en límites. ¿Esto cómo va a quedar? Va a quedar menos b. Bueno, voy a escribirlo así. Acá vamos a poner menos 1 sobre s, que es constante, ¿cierto? Y acá tenemos b sobre e, así, a la bs, ¿cierto? Usando propiedades de la potencia. Para el segundo límite, entonces nos queda menos el límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? Tenemos esta constante 1 sobre s cuadrado. Y bueno, esto no va a tener problema porque a la menos bs esto va a tender a 0. Y bueno, tenemos más el tercer límite, que será el límite de una constante, ¿cierto? Cuando b tiende a infinito de 1 sobre s cuadrado, esto es constante para el límite, puesto que varía en términos de b. Bueno, acá este límite que está quedando acá, este límite vale 0, ¿no? Saco la constante y el límite cuando b tiende a infinito de e a la menos bs, esto va para 0. Entonces todo este límite va a valer 0. Este límite que está quedando acá va a ser 1 sobre s cuadrado. Y ahora la cuestión es el primer límite. Porque el primer límite, cuando evaluamos en infinito, tenemos la forma indeterminada ahora. Esto tiene forma indeterminada infinito sobre infinito, ¿cierto? E a la bs, cuando s es positivo, tiende a infinito. Ojo, acá estamos, para poder hacer el análisis de esto y que exista la transformada de Laplace, estamos poniendo la condición de que s sea positivo. A ver, ¿por qué? Si s es negativo, entonces este exponente va a quedar positivo, ¿cierto? Y entonces e a la menos b se va a ir para infinito cuando b vaya a infinito. B también va para infinito, eso no es forma determinada, todo esto va para infinito y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la integral? La integral va a diverger y por lo tanto no va a existir la transformada de Laplace. Pero eso no existe, mejor dicho, esa transformada de Laplace no existe cuando S es negativo. Pero cuando S es positivo, podemos continuar el proceso. Dicho lo cual, dado que S es positivo, entonces E a la BS, esto va a tender a infinito, ¿no? Y E a la infinito tiende a infinito también. Esto tiene una forma indeterminada de infinito sobre infinito. ¿Qué hacemos con esa forma indeterminada? Para este límite vamos a aplicar L'Hopital. Entonces acá tenemos, bueno, voy a sacar la constante, que la constante es 1 sobre S. Y tenemos entonces acá aplicando L'Hopital solamente este límite, ¿bien? Los otros ya sabemos cuánto valen. Límite cuando b tiende a infinito, derivada con respecto a b, de b es 1. Y acá la derivada con respecto a b, de e a la bs, esto será s e a la bs. ¿De acuerdo? Y bueno, este límite ya habíamos dicho que era 0 y este ya habíamos dicho que era 1 sobre s cuadrado, ¿cierto? Este es el resultado de este otro límite. Si quieren, en algunas ocasiones puede ser conveniente que nosotros escribamos esto como en un paréntesis para no pensar que esta parte de acá también hace parte del límite, ¿bien? Bueno, y una vez tenemos esta acomodación, ¿qué es lo que ocurre? A ver, acá lo que va a ocurrir es que este límite, ¿hacia dónde va? Observe, esto ya no tiene forma indeterminada. Cuando yo hago que b vaya para infinito,
el denominador va para infinito, el numerador es constante 1, es decir, este límite va para 0. Conclusión, todo esto da 1 sobre s cuadrado. Es decir, que la transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado. ¿Bien? Esa será la transformada de Laplace de t. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, eso es lo que tenemos. Bueno, acá tenemos más o menos las cuentas. Y bueno, el resultado es 1 sobre s cuadrado, ¿no? Es 1 sobre s cuadrado. Bien. Muchas de estas transformadas de Laplace a veces se hacen de manera recursiva. Es decir, si ya conozco alguna de ellas, puedo hacer algunas más. A ver, ¿a qué me refiero yo? Miren, por ejemplo, la transformada de Laplace de t nos dio 1 sobre s cuadrado, ¿de acuerdo? Pero la transformada de Laplace de t, por definición, ¿es quién? Por definición, esa transformada de Laplace es integral de 0 a infinito de t e a la menos st, ¿cierto? Por dt. Dicho esto, entonces uno cuando hace, por ejemplo, ahora más o menos se pueden dar cuenta qué es lo que va a pasar. Yo voy a hacer la transformada de Laplace, vamos a hacer la transformada de Laplace de t cuadrado. Esta transformada de Laplace por definición, ¿quién es? Es integral de 0 a infinito de t cuadrado e a la menos st por dt. Bien, vamos a hacer partes, pero para las partes podríamos hacer lo siguiente. Yo las partes las puedo escoger así y una de las partes las voy a escoger como t, entonces el de u va a ser el mismo de t y la otra parte que será el de b, ojo, la otra parte que será el de b, la voy a escoger como t e a la menos st, ¿sí? E a la menos st. Es decir que b ¿quién será? B quién será, muchachos. Esta integral ya la hicimos, ¿no? Lo A que ver, hicimos atrás, profe. esta integral de t e a la menos st ya la hicimos, ¿cierto? Porque la hicimos acá, miren, voy a volverme hasta acá. La integral de t e a la menos st la hicimos. ¿Y cuánto nos dio esa integral? De hecho, esta integral nos da t, bueno, menos t e a la menos st sobre s, menos 1 sobre s cuadrado, ¿cierto? E a la menos st por cs. Bueno, más c sobre s. ¿Sí? Es decir, bueno, esta cantidad que está acá. Vamos a... Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo por acá. Bien. Esto vendría siendo b. ¿Cierto? Ya tenemos esa integral allí. Por eso les digo que se puede hacer de manera recursiva. Vamos a recurrir a esos resultados que ya teníamos. Cuando tengo esto, entonces esa integral, ¿quién va a ser? Mucha atención. Esa integral va a ser lo siguiente. Tenemos aquí, va a ser t por v, ¿no? Tenemos toda esta integral, va a ser t por v, es decir, acá vamos a tener menos t cuadrado e a la menos st sobre s menos t
e a la menos st sobre s cuadrado. Y bueno, acá vamos a tener t por c sobre s. De hecho, este también se va a eliminar. Puede ser que se elimine cuando nosotros hagamos ahí la cuenta. Eso sería u por b, ¿no? Ahora tenemos menos la integral de ¿quién? Menos la integral de u. Y acá voy a poner de una vez así. A ver, todo esto, toda esta primera parte va a ir evaluada. Toda esta primera parte va a ir evaluada entre 0 e infinito. ¿Bien? Pero bueno, para que no tenga entonces este inconveniente, vamos a ponerla por ahora esta indefinida. ¿Integral de quién? De b por de u. Es decir, la integral de e de menos t, e a la menos st, e a la menos st, sobre s menos 1 sobre s cuadrado, e a la menos st, más c sobre s, todo esto por el dt. ¿Vale? Todo esto dentro de la integral. Listo. Visto así tal cual está, vamos a resolver de una integral impropia, es decir, esto va a ser el límite cuando b tiende a infinito de quién. Tenemos entonces acá el corchete, esto que está acá, menos t cuadrado e a la menos st sobre s menos t e a la menos st sobre s cuadrado. Bien, acá vamos a tener entonces más t sobre tc sobre s. Y bueno, ojo, esta primera parte la voy a evaluar entre quién. La voy a evaluar entre 0 y b. Todo esto que está acá lo voy a meter en un paréntesis. Este paréntesis, bueno, no sé si el amarillo se ve ahí muy bien. Mejor pongámoslo acá con rojo. Todo lo que va a quedar dentro del límite va a ir en paréntesis. Todavía no cierro ese paréntesis. Acá entonces, ojo, va a quedar lo siguiente. Voy a separar esto en varias integrales, ¿ok? Voy a separar esto en varias integrales y acá queda más, va a quedar más la integral. Acá saco la constante, 1 sobre s, ¿cierto? 1 sobre s. Y queda la integral desde 0 hasta b de t e a la menos st de t. Bien. Saco acá esta constante también, queda entonces más 1 sobre s cuadrado, la integral de 0 a b de e a la menos st, ¿vale? Y bueno, acá tenemos c sobre s, bueno, esto por dt, c sobre s integral de 0 a b del dt, ¿no? Y ahora sí, aquí vamos a cerrar todo este coche, todo ese paréntesis. Mucha atención a esto. Resulta que cuando yo estoy evaluando y quiero evaluar esta integral, miren que esta integral, si yo hago que b tienda a infinito, esto de hecho, ¿qué es? Esto de hecho es la transformada de Laplace de t, ¿sí o no? Esa integral de 0 a infinito, ¿cierto? Integral de 0 a infinito de t e a la menos st de t es la transformada de Laplace ¿de quién? Es la transformada de Laplace de t. Entonces, bueno, acá uno empieza a hacer las cuentas y eso lo vamos a tener presente, eso que acabo de escribir allá. Uno empieza aquí a hacer las cuentas y bueno, cuando hace acá estas cuentas, nos vamos a quedar con ciertos límites. A ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo evalúo en B, aparece lo siguiente. Evaluando todo en B. Voy a mirar este primer corchete que está aquí. Nos queda el límite cuando B tiende a infinito de quién. Evaluado en B. Escribámoslo de una vez de esta manera. 1 sobre S, acá voy a tener B cuadrado, ¿cierto? Y acá voy a tener E a la SB. Bueno, esto va a tender a 0. Cuando nosotros hagamos L'Hopital dos veces, acá primero va a quedar 2B y luego va a quedar simplemente 2. Y en el denominador va a quedar S por E a la SB. En la segunda vez que aplique el L'Hopital queda S cuadrado por E a la SB. Es decir, esto por L'Hopital, este límite de acá, esto va a ir a 0. Ustedes igual hacen las cuentas, ¿bien? A ver,
Evaluando en B. Seguimos evaluando en B. Evaluando en B, por acá vamos a tener entonces, sacamos esa constante, 1 sobre S cuadrado y nos queda B sobre E a la menos SB. Esto también usando L'Hopital esto va a ir para 0. Hagan las cuentas. Seguimos evaluando en B. Evaluando en B, bueno, acá tenemos C sobre S por B. ¿Sí? C sobre S por B. Ahora evaluando en 0. Evaluando en 0, bueno, evaluando en 0 todo esto da 0. Todo esto da 0. ¿Bien? Todo esto da 0. Listo. Si todo esto da 0, vamos para la segunda parte, ¿no? Vamos para la segunda parte. Esta parte de aquí va a ser más 1 sobre S. Todavía tenemos entonces esta integral. Voy a dejarla así. A ver, o vamos a hacer lo siguiente. Voy a meter todo esto acá en un solo... Vamos a meter todo esto acá en un solo paréntesis y separamos como límites, ¿bien? Entonces ahora con este otro límite, bueno, nos queda el límite de esta integral. El límite de esta integral, ¿quién va a ser? El límite de esta integral simplemente será 1 sobre S por la transformada de Laplace de t, ¿sí? Y bueno, ahora nos queda miren este de acá, nos queda más 1 sobre S cuadrado. Y esta integral, ¿qué es? Es la definición de la transformada de Laplace, ¿de quién, muchachos? De 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Es la definición de la transformada de Laplace de 1. ¿Cierto? ¿Quién es la transformada de Laplace de 1? Integral de 0 infinito de e a la menos st de t. Ahí está. Por eso les digo que estamos haciéndolo de manera recursiva. Y bueno, finalmente esto acá simplemente va a dar t, ¿cierto? T y t evaluado nos queda entre 0 y b, entre 0 y b. Bueno, no sé si esto por acá tenía, bueno, perdón, acá sí ya veo, hay un error acá. Esto es un menos, ¿cierto? Mírenlo aquí, con todo este menos, queda acá, esto va a quedar un menos aquí. Corrijan eso ahí. Esto evaluado entre 0 y b, ¿cierto? Nos va a quedar entonces más el límite cuando b tiende a infinito y nos queda, acá simplemente va a quedar t. Esta integral será t, evaluada entre 0 y b, entonces nos queda bc sobre s. Bueno, y vuelvo y le pongo un más. Esto es un menos. Si ustedes miran, toda esta primera parte dio 0, ¿no? Entonces recapitulamos qué es lo que está quedando. Queda el límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? Acá nos va a quedar de cb sobre s, ¿cierto? Pero por acá tenemos menos este mismo límite, ¿no? O sea, menos el límite cuando b tiende a infinito de cb sobre s. Y luego simplemente nos queda más 1 sobre s, la transformada de Laplace de t, y más 1 sobre s cuadrado, la transformada de Laplace. Esta transformada de Laplace, ¿de quién? De 1, ¿cierto? No queda nada más ahí. No queda nada más ahí. Entonces, bueno, esta resta de límites, esto va a dar 0, ¿cierto? Lo agrupo en un límite, da 0. Es decir, que toda la transformada de Laplace, recapitulando, la transformada de Laplace de t cuadrado, ¿qué nos está dando? Nos está dando 1 sobre s, la transformada de Laplace de t, más 1 sobre s cuadrado, la transformada de Laplace de 1. ¿Bien? La transformada de Laplace de 1. Y bueno, recurrimos a esas transformadas de Laplace. La transformada de Laplace de t, ¿qué era? Era 1 sobre s cuadrado, ¿cierto? Es decir, esto es 1 sobre s cuadrado, acá está multiplicando. Y la transformada de Laplace de 1, ¿quién era la transformada de Laplace de 1? La transformada de Laplace de 1 era 1 sobre s. Es decir, acá nos va a quedar dos veces este resultado. Acá nos queda 1 sobre s al cubo, 1 sobre s al cubo, de manera
que la transformada de Laplace de t cuadrado será 2 sobre s al cubo. ¿Sí? 2 sobre s al cubo. Y bueno, uno ahí puede continuar. Puede continuar, calcula la transformada de t al cubo y así sucesivamente. Y se va dando cuenta que, por ejemplo, cuando, cuando quiera calcular la transformada de t al cubo, entonces eh, va a recurrir a la transformada Laplace de t cuadrado, de t y de 1. Por ahí irán a aparecer. A ver, quiero que hagan el siguiente ejercicio, que es lo siguiente que está acá. E a la menos 3t. Quiero que hagan esta transformada de Laplace. Transformada de Laplace, estas no salen tan extensas. E a la menos 3t. ¿Cuánto da? A ver, trabajen con esto y ya la hacemos.
cuando uno calcula esas transformadas de Laplace, realmente está pasando de un espacio vectorial, donde acá la función depende de t, ¿sí? Y me paso a un espacio acá de funciones, un espacio vectorial donde esto depende de s. A ver, ¿cuál es la idea? Realmente, ¿para qué vamos a usar nosotros transformada de Laplace? No es que los resultados allá en términos de s tengan algún significado eh, con respecto a los resultados que van a tener acá. No directamente. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, acá yo tengo, como dice el compañero, puedo tener funciones que dependen del tiempo. Y acá voy a tener funciones que dependen de S. ¿SS representa tiempo? No. ¿Representa, no sé, espacio, algo diferente? No. Simplemente es una función aquí. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros realmente? Lo que ocurre es que nosotros podemos considerar en este espacio, en el T, ecuaciones diferenciales que vistas aquí en T, no podemos hacer álgebra para poder resolver esas ecuaciones diferenciales. Es decir, no tenemos métodos para poder hallar soluciones a esas ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enviamos eso al espacio vectorial, ¿cierto? Al espacio vectorial donde la variable es s. Y allá puedo hacer algunas manipulaciones y luego me devuelvo. Resulta que cuando me devuelvo de una vez con la solución. Puede ser que en este mundo no se puedan hacer algunas cosas, pero en este mundo sí. ¿Bien? Puede ser que en este mundo sí. Y si en este mundo sí se pueden hacer esas cosas, cuando yo me devuelva, entonces los resultados me van a servir para esta parte. Eso es lo que va a pasar acá. No es tanto que los resultados acá en términos de S se vayan a aplicar de manera directa, no. Los resultados de acá no tienen que ver ni con el tiempo ni nada, no son resultados en virtud de eso. Pero sí los resultados de acá, cuando tenga algunos resultados, voy a poder devolverme, ¿sí? Voy a poder devolverme y cuando me devuelva, entonces va a tener sentido nuevamente en este mundo, en el mundo de la variable t. ¿Sí? Eso realmente es lo que va a ocurrir. Por ahora nosotros simplemente estamos estudiando cómo ir de este mundo de variables t a este mundo de variables s. Ahora vamos a comenzar a ver para qué me sirve, por ejemplo, estudiar eso, ¿sí? ¿Qué relación tiene con esta parte de las ecuaciones diferenciales? Y bueno, por ahí tendremos que estudiar primero cómo poder transformar una derivada, precisamente para transformar después una ecuación diferencial, cómo poder manipular eso y cómo devolver una transformada, es decir, cómo calcular una transformada inversa. Bueno, acá ustedes calculan entonces la transformada, por ejemplo, del seno de t. La transformada del seno de t es esto que está aquí. Nuevamente esto para cuando s es positivo, ¿bien? Cuando s es positivo. Y bueno, por acá vamos a tener una tablita donde vamos a reunir algunas transformadas. Por ejemplo, nosotros ya transformamos 1 y nos dio que la transformada de 1 era 1 sobre s. Transformamos t, la transformada de t era 1 sobre s cuadrado. La transformada de t cuadrado nos dio 2 sobre s al cubo. Y es que en general la transformada de t a la n es n factorial sobre s más 1. Es decir, por ejemplo, ¿qué es la transformada de t a la 5? La transformada de t a la 5, usando ya esta fórmula, es 5 factorial sobre s a la 5 más 1, es decir, s a la 6. ¿Bien? Y bueno, 5 factorial es como 120, es decir, esto va a ser 120 sobre s a la 6. Entonces, en adelante, transformada de t a la n va a ser esto de aquí. Como vimos la transformada del seno inverso, del seno de kt. El seno de kt, la transformada del seno de 2t, ¿cuánto nos dio la transformada del seno de 2t? Nos dio 2 sobre s cuadrado más 4, ¿cierto? Entonces observe por qué acá estamos haciendo el uso de esto. De hecho, uno puede transformar de manera directa seno de kt y obtiene esta fórmula. Es decir, la transformada del seno de kt, ¿qué es? Esa transformada del seno de kt es k sobre s cuadrado más k cuadrado. La transformada del coseno de kt, ¿quién es? Es s y el denominador es s cuadrado más k cuadrado. Si usted observa,
Es lo mismo que la de seno, pero en lugar de tener k, tiene s en la parte del numerador, ¿cierto? Recuerda, el k es el que está acá dentro del argumento de seno y acá dentro del argumento de coseno. Tenemos también la de las hiperbólicas. La de seno hiperbólico se parece muchísimo a la de seno, solamente que en lugar de tener más, en el denominador tiene menos, y la de coseno pasa exactamente lo mismo, ¿no? En lugar de tener más, tiene en el denominador menos para lo que es la derivada, perdón, la transformada de Laplace. Bien. Bueno, acá vamos a hablar de condiciones suficientes para decir cuándo la transformada de Laplace existe. Entonces acá vamos a poder decir precisamente si esa transformada de Laplace va a existir o no. Bueno, dice, no es necesario que converja la integral que define la transformada de Laplace. Por ejemplo, la transformada de Laplace de 1 sobre t y ni la transformada de Laplace de e a la t cuadrado existen. Y bueno, uno puede ver que esas integrales convergen. Las condiciones de suficiencia se garantizan, bueno, las condiciones de suficiencia que garantizan la existencia de la transformada de Laplace son que f sea continua por tramos en el intervalo de 0 a infinito y de orden exponencial. Esto, acá necesito que prestemos muchísima atención. ¿Qué se quiere decir que sea de orden exponencial? Y esto va a ser de orden exponencial para un t mayor que un t mayúscula. Vamos a ver qué quiere decir que sea de orden exponencial. Porque en últimas esto va a decir cuándo la transformada de Laplace existe para una función o cuándo no. Y ya estamos viendo que no es suficiente con que precisamente converja esa integral, ¿vale? No es suficiente. Veamos, entonces, si nosotros tenemos primero lo que es una función continua a tramos, ¿cierto? Una función se dice que es continua a tramos si yo puedo separar esto en intervalos donde va a ser continuo, de A a T1, de T1 a T2, de T2 a T3 y así sucesivamente, ¿cierto? Y acá realmente vamos a pedir que esos intervalos de discontinuidad sean finitos, ¿sí? Como dice acá, puede que tengamos muchos, pero una cantidad finita de puntos. Una cantidad finita de puntos. Es decir, f debe tener discontinuidades finitas. No quiere decir que no pueda tener asíntotas. Puede tener asíntotas, pero bueno, ya vamos a hablar de eso también. Pero a lo que me refiero es que debe tener una cantidad finita de puntos de discontinuidad. Puede tener, si quiere, 1.000.000 de puntos de discontinuidad. Siempre y cuando sea finita, entonces va a ser finitamente discontinua en un intervalo de ser infinito. Que sea de orden exponencial. Que sea de orden exponencial, esta parte hay que tomarla con cuidado. A ver, porque realmente esta parte del orden exponencial nos habla un poco de algunas constantes, pero bueno, esas constantes no siempre sabemos cómo encontrarlas. Se dice que una función f es de orden exponencial c si existen constantes c, m mayúscula positiva y t mayúscula positiva, tales que, ojo lo que está acá escrito, f de t en valor absoluto es menor que m por e a la c por t para todo t que sea mayor que este t. Realmente este t es un tiempo, un valor de t, un valor de la constante, perdón, de la variable, que a partir de él se cumpla esta condición, ¿bien? Se cumpla esta condición. Entonces observe, que sea de orden exponencial básicamente quiere decir que si yo tengo por acá mi función f, yo puedo encontrar unas constantes positivas de manera que esta función esté todo el tiempo por encima. ¿Cuál función? Esta que está acá. Eso quiere decir que sea de orden exponencial. Básicamente, ¿qué es de orden exponencial, muchachos? Que exista una función exponencial que controle a esta otra función. ¿Que la controle en qué sentido? Que esté todo el tiempo por encima. Ojo, cuando digo todo el tiempo a partir de cierto valor de t. Este valor de t también necesito que exista.
Es decir, puede ser que yo acá tenga precisamente una función como esta o tenga una función como esta otra. A ver, si yo, por ejemplo, tengo esta función que es y igual a t, ¿cierto? La identidad. Observe que acá es suficiente con tomar e a la t. E a la t todo el tiempo está por encima de y igual a t. Es decir, y igual a t es una función exponencial. ¿De qué orden? Ojo, entonces, el orden exponencial se mide a partir del c. Esto va a ser una función exponencial, perdón, una función que es de orden exponencial 1. El c es 1. ¿Bien? Es decir, acá tenemos e a la 1 por t. Este es el que me está dando el orden exponencial. Necesito que exista este orden exponencial, Resulta que no siempre existe este orden exponencial. Y es cierto que estas funciones donde no existe este orden exponencial no son muy comunes, pero sí que hay unas que existen. Por ejemplo, esta, e a la t cuadrada, no es de orden exponencial. E a la t cuadrado. Usted, por ejemplo, pone acá una función e a la c por t y hace variar ese. Y sí puede ser que en alguna parte usted encuentre que la función exponencial, esta función con la que quiero controlar mi función original, voy a dibujarla de azul, que es esta, mi función original es esta que está acá. Esta que estoy señalando en rojo está por encima, pero solamente en un tramo. De hecho, está haciéndolo al revés de lo que yo quisiera que hiciera. Es decir, yo puedo tener por acá mi función y yo para la exponencial, yo quiero que la exponencial puede estar por debajo en algún momento, pero a partir de cierto T mayúscula por aquí, de un T mayúscula, la exponencial, esta e a la c por t, incluso acá por un m, tiene que estar por encima que mi función, ¿bien? Que mi función, que bueno, la que dibujé por acá, es la que quiero que se esté acotando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta función que está apareciendo acá, e a la t cuadrado, esta función no es de orden exponencial. Y usted puede hacer algunas simulaciones ahí en GeoGebra, pone e a la t cuadrado y pone e a la c por t y empieza a variar el valor de c. Incluso le puede poner un valor de m, acá multiplicando un valor de m positivo, ¿bien? Un valor de m positivo y empieza a hacer las cuentas. Y empieza a mirar, de hecho en GeoGebra, que en algún momento va a encontrar que e a la t cuadrado vuelve a estar por encima de esa función exponencial que usted postuló. Entonces, esa función no es de orden exponencial. Bien, no va a ser de orden exponencial. Entonces, eso para tenerlo presente, eso es lo que se necesita para que exista la transformada de Laplace. Bien, básicamente esto lo que está diciendo es, bueno, si yo estoy por acá en el mundo de la variable t, ¿será que me puedo llevar cualquier función? Yo tomo acá una función f de t. ¿Será que me puedo llevar cualquier función para el mundo de las variables s mediante lo que viene siendo la transformada de Laplace? Acá, ¿será que la puedo llevar a una f de s? Entonces la respuesta es que no siempre. Bien, no siempre se puede llevar. ¿Cuándo se puede llevar? Cuando esta función de acá sea finitamente discontinua y de orden exponencial. Por ejemplo, si usted piensa en la función parte entera no la puede llevar mediante la transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque parte entera es, bueno, aprovechando acá esto, es una función que es así puros escalones, ¿cierto? Y de hecho en cada entero tiene un punto de discontinuidad. Es decir, que la función parte entera tiene infinitos puntos de discontinuidad. Y dicho esto, no existe la transformada de Laplace de esta función. Entonces necesito dos cosas. Que tenga finitos puntos de discontinuidad, ¿cierto? Finitamente discontinua, se dice. Finitamente discontinua. Y lo segundo, ojo, lo segundo es que sea de orden exponencial. Exponencial.
Ya vimos qué quiere decir que sea de orden exponencial, que existen unas constantes C, unas constantes M y un T mayúscula a partir del cual, de ahí en adelante, esa función M por E a la CT es mayor que mi función. Bien, es mayor que mi función. Todo el tiempo. Eso se necesita. Y bueno, ya después iremos a ver, vamos a ver condiciones de qué se necesita para ir del mundo de las variables S a este mundo de la variable T. Y esto realmente vamos a hablar acá de una operación inversa que será la transformada inversa. Pero para poder calcular esta transformada inversa necesito algunas cosas. De hecho, ese criterio también me va a permitir decidir si la transformada que hice está bien. Y no es que sea del todo decisivo, pero si no cumple ese criterio, puedo decir que la transformada que calculé está mal. Básicamente esta f de s siempre debe tender a cero cuando s tiende a infinito. Si usted mira, por ejemplo, la de seno, ¿cómo es? La de seno, acá vamos a tener, bueno, pongamos seno de kt. ¿Esto qué es? Esto es k sobre s cuadrado más k cuadrado, ¿no? Si usted hace que t vaya para infinito, ¿para dónde va todo esto? Todo esto va para cero. Entonces esa es una condición, la vamos a estudiar un poco más adelante, pero al momento cuando usted esté calculando una transformada y si calcula el límite de esa transformada cuando c tiende a infinito y eso no se va para cero, lo que puede decir es que esa transformada está mal. ¿Bien? Está mal. Esa va a ser una condición necesaria para poder devolverme mediante una transformada inversa. Es decir, que si, por ejemplo, yo acá en el mundo de las variables s, en este mundo, vamos a llamarlo así en adelante, el mundo de las variables s, acá donde viven esas transformadas, si yo tomo la función f mayúscula de s igual a s, no la puedo devolver. Mejor dicho, esto que está acá no es la transformada de Laplace de ninguna función en el mundo de las variables t. ¿Sí? No es. No es ninguna transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque si fuese una transformada de Laplace de alguna función acá en el mundo de la variable t, entonces ¿qué debe cumplir? Que esto debería ir para cero cuando s tienda a infinito. ¿Bien? Eso es algo que nos puede ir ayudando a regular el proceso. No es del todo decisivo, no es del todo decisivo, a ver a qué me refiero. Por ejemplo, si yo digo que no sé, si yo digo que la transformada de seno, que si yo hago la transformada del seno de kt, bueno, vamos a poner simplemente el seno de t, esto es 1 sobre s. Y usted dice, bueno, si es 1 sobre s, porque cuando s va para infinito, todo esto va a cero, entonces está bien. No, no, eso no es cierto. ¿Cierto? ¿Sí o qué? Ya lo vimos. La transformada de seno de t sería 1 sobre s cuadrado más 1. No es esto. Si le pongo acá s al cubo, tampoco es esto la transformada. Eso estaría mal. ¿Sí? Es decir, analizar el hecho de que la transformada de Laplace tenga que ir a cero cuando s va para infinito, solamente es como un filtro, ¿bien? Es decir, si esa transformada no cumple con eso, de una vez puedo decir que está mal. Pero si cumple con eso, no quiere decir que esté bien. Si cumple con eso, bueno, tendríamos que revisar las cuentas para simplemente decir que está bien. ¿Vale? Bueno, por acá hay algunos ejemplos y realmente utilizan mucho lo que son estas fórmulas que vimos antes. Les recomiendo que calculen transformadas de Laplace de algunas de estas funciones. Y mañana, ¿qué vamos a estudiar? Mañana vamos a estudiar la transformada inversa, que es precisamente esto que les digo, bueno, cómo devolverme del mundo de las variables s a la variable t y la transformada de la derivada. A ver, muchachos, una cosa, esta parte realmente vamos acá a hacer algunos ejercicios, mostrar ejemplos y hay algo de teoría acá. Bueno, algo que también les voy a pedir, recuerden cómo hacer esta parte de fracciones parciales. Acá en transformada de Laplace, las fracciones parciales aparecen mucho, pero cuando digo mucho me quedo corto. Es que aparecen muchísimo. Las transformadas de Laplace aparecen muchísimo para los problemas que vamos a querer resolver nosotros.
Y bueno, acá básicamente cuando transformemos una derivada vamos a entender por qué. Resulta que cuando yo transformo una derivada, y de hecho acá voy a transformar una ecuación diferencial, mañana vamos a aprender a hacer eso, y vamos a aprender a recorrer este diagrama, ¿sí? Si estoy con una ecuación diferencial, aplico transformada de Laplace, convierto esta función en ys, esta transformada de Laplace, entonces acá resuelvo la ecuación diferencial, o bueno, vamos a mirar qué hacer en términos de ys y luego me devuelvo, ¿bien? Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Entonces, para mañana, por favor, recordar precisamente lo que es el proceso de fracciones parciales, cómo calcular las fracciones parciales. Y bueno, repasar un poco lo que vimos hoy. A ver, en la clase de mañana sí que es cierto que vamos a hacer tal vez muchas cuentas, entonces por favor necesito que estén así como muy concentrados, muy activos. Y bueno, acá va básicamente lo que yo les decía, ¿sí? Si f es continua por tramos y de orden exponencial, la transformada de Laplace, cuando s tiene infinito, debe ser cero. Lo que les decía hace un momento, pero igual lo vamos a concluir mañana también. Entonces eso es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a estudiar esta parte y de hecho con esto mañana tendríamos lista la 4.2. Tengan en cuenta, muchachos, que esta parte va un poco rápido porque no es que tengamos mucha teoría, pero sí ustedes por su cuenta tienen que hacer muchos ejercicios. Porque de hecho, en la medida que hagan ejercicios, cada ejercicio va a traer algo diferente. Ya la próxima semana nos adentraremos en los teoremas de traslación, que es esta sección 4.3. Posiblemente la otra semana veamos lo que vienen siendo estos teoremas de traslación, traslación con S, traslación con T, y no sé si alcancemos a hablar de algunas partes, de algo de esto de transformadas perdón, de estas propiedades adicionales que son derivadas de transformadas, la transformada de una integral, por acá vamos a hablar de convoluciones. Eso tal vez es lo que tengo pensado que veamos la próxima semana. Esta es sección 4.3 y 4.4. Y si ustedes ven la próxima semana, bueno, mañana es 13, la próxima semana termina en 20. Es decir, que si todo funciona bien, nosotros terminaríamos tal vez el tema de transformada de Laplace entre estas 3 semanas, es decir, hasta el 27, lo que nos da tiempo de el día 3 de julio hablar un poco de series de Fourier y tal vez el día 4 de julio, que terminan las clases, poder o continuar hablando un poco de series de Fourier o hacer ejercicios, no sé, de los exámenes anteriores, algo por el estilo, ¿bien? Y con eso terminaríamos el curso. Entonces esta parte va un poco rápida, se los digo ya, va un poco rápida, pero no es porque tengamos así una cantidad enorme de tema, de teoría. Lo que sí es que hay que ver cómo hacer las cosas, pero hay que hacer muchos ejercicios, muchachos. Entonces, yo les pido que vayan haciendo ejercicios a medida que vayamos avanzando y así también el ritmo de estudio mejora un poco de cara a lo que es el fin de semestre. Que de pronto, bueno, terminamos una semana antes, por ahí lo que viene siendo como tal el tema de transformar a Laplace, ya la última semana estamos un poco más tranquilos, ¿cierto? Pero bueno, eso depende en gran medida de cómo ustedes vayan estudiando y cómo permitan